del viernes anterior, la cual estaba concentrada en el primer libro de Samuel, capítulo 14, ¿sí? Y le hemos de hecho estudiado desde el verso 1 al versículo número 20, ¿sí? Hoy hemos leído desde el verso 13 al 20, simplemente para tomar, como usted ya lo tiene acostumbrado, la hilación en la enseñanza pasada. Sabrá muy bien que el entorno en el cual este pasaje bíblico se desarrolla es un entorno, sí, de conflicto y de guerra entre dos naciones, la nación de Israel y la nación de los filisteos. Amén. Esa confrontación que por muchos años se había llevado a cabo, Israel siempre había sido vencido por los filisteos, mucho más cuando Israel se alejó de su Dios. Sin embargo, si a Israel se le permite tener un rey, no porque Dios le hubiera querido otorgar, sino porque la nación de Israel así lo había demandado, sí, a su profeta Samuel. Y Samuel, accediendo, sí, procedió, en este caso por la dirección de Dios, a tomarse de un hombre para levantar, sí, un rey en medio de la nación. Y estoy hablando del rey Saúl. Saúl empezó muy bien, ¿sí?, en sus inicios, mas sin embargo con el caminar de los años Saúl se comenzó a ver dentro de sí una consternación a la hora de ser alguien devoto del Dios que lo había tomado por rey para su pueblo. Saúl poco a poco comenzó a enfriar, comenzó a opacar el brillo que Dios le había así puesto desde el momento que le concedió de su Santo Espíritu. Recordará usted en los capítulos anteriores cómo Dios lo había ministrado, sí, a este hombre, es decir, al rey, y aún victorias había también experimentado en gran manera. Esas victorias, mi amado hermano, le dieron de alguna manera, sí, el aval para el pueblo, para que pueda ser aceptado frente sobre todo a la gran batalla que se libró con los amonitas. Dios había usado poderosamente, sí, a este hombre llamado Saúl. Mas sin embargo, con el pasar de los 3 primeros años de su reinado, Saúl comenzó a deteriorarse interiormente. No comenzó, ¿sí?, a afianzar lo que Dios le había otorgado, que era de su espíritu. De alguna manera podríamos decir que se descuidó de seguir, ¿sí?, cultivando, de seguir regando, ¿sí?, todo lo que Dios había depositado en su vida. Ahora vemos, a diferencia de Saúl, a uno de sus hijos quien toma la batuta para salir a la guerra, y estoy hablando de Jonatán. Amén, de acuerdo a lo que hemos leído tanto del verso 13 en adelante. Y ahí partimos, mi amado hermano, en esta noche con la enseñanza que sí que nos toca en este tiempo. Avancemos por favor al versículo número 20 del primer libro de Samuel, capítulo 14. Y leamos, nos dice ahí la palabra: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Recuerde, mi amado hermano, que Saúl había llamado, sí, a un sacerdote, linaje, sí, penosamente de una línea de sacerdocio caído, hablando de los descendientes de Elí, el cual sí fue muerto por Dios. La Biblia dice que él sí llegó al campamento de la batalla, es decir, a la guarnición donde estaban los filisteos, y he aquí, dice el verso 20, que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Amados hermanos, a la verdad, sí, Dios no necesitaba, sí, de la intervención de Saúl ni de su ejército. Recuerde que Saúl minutos antes había demandado a ese mismo sacerdote que había hecho llamar de que le trajera el arca del pacto para consultar a Dios. Mas sin embargo, por el bullicio que se oía a lo lejos, sí, a la distancia, en esa guarnición filistea, él detiene de alguna manera, sí, si se quiere tomar un término actual, detiene el culto y dice: no podemos seguir, si vamos a ver qué es lo que está sucediendo.
muy mala decisión, por cierto, de parte de Saúl, porque si él había emprendido una especie de culto, o diríamos de búsqueda para poder recibir de Dios alguna dirección, él nunca debió haber dejado a medias lo que sí empezaba a realizar. Mi amado hermano, mas sin embargo, si usted lee conmigo en el versículo, acompáñeme por favor, sí, versículo número 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo, dice, en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Es decir, ya no hagamos lo que he pensado hacer, buscar dirección de Dios, sino que adentrémonos en el campamento a ver qué es lo que está pasando. Y cuando él llegó, dice el verso 20, cuando él llegó a ese lugar, todos estaban en un gran rebulicio, unos contra otros. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, tenemos dos citas bíblicas que podrían esclarecer qué es lo que estaba sucediendo en el campamento enemigo. Si me acompaña por favor al libro de Job, en el libro de Job, en el capítulo número 8, mire lo que nos dice el Señor en ese texto. Libro de Job, capítulo número 8, verso número 22, el último versículo de ese capítulo. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí: los que te aborrecen, serán vestidos ¿de qué cosa? Serán vestidos, dice ahí, de confusión, y la habitación, o lo que es igual, la morada de los impíos, es decir, de los que conocen tu palabra pero no la obedecen, dice ahí, ¿qué sucederá? Morirán, que es lo mismo que perecerán. Sí, qué importante es esta primera parte del versículo, ¿verdad? Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Mi amado hermano, y eso es lo que estaba pasando en medio del campamento filisteo. Sí, una confusión, una consternación se había dado a cabo a consecuencia, recuerda, de un acto milagroso de Dios en medio de los enemigos de Israel. Dios había hecho, en este caso se había llevado a cabo un movimiento telúrico, había un gran terremoto, el cual hizo perder a todos, de alguna manera, su cordura, su sensatez, y tanto, mi amado hermano, se consternaron que comenzaron a matarse los unos a los otros. Eso solamente lo había logrado la mano de Dios. De manera complementaria, dice en el libro de los Salmos, en el capítulo número 132, acompáñeme por favor, libro de los Salmos, en el capítulo número 132, verso número 18, Dios le da una promesa a los suyos con respecto a estas batallas. ¿Qué nos dice el Señor? A sus enemigos, está cantando en este último cántico, ¿verdad? David, en este último versículo, a sus enemigos vestiré nuevamente, dice el Señor ahí, de confusión. Más, es decir, para Dios, más sobre él florecerá su corona, que no es otra cosa más que su poderío o su victoria como rey. A los enemigos Dios los habrá de vestir, los habrá de arropar, con confusión. Mi amado, eso es lo que le pasaba a los filisteos. Todos se habían confundido, se habían entorpecido, y de esa manera estaban matándose el uno con el otro. Versículo número 21, veamos en qué va a terminar todo esto. Verso 21. Y los hebreos, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, es decir, que cuando los filisteos llegaron a la nación de Israel para subyugarla, muchos de ellos, muchos hebreos o judíos, simplemente, diríamos así, se
digamos que se ajustaron, ¿sí? No se apartaron de ellos, sino que se quedaron ahí mientras ellos pagaran tributo y no los molestaran los enemigos. Ellos dijeron, pagamos impuestos y aquí estamos, ¿sí? Que no nos boten de nuestra tierra. Muchos hebreos, ¿sí? No se movieron cuando los filisteos llegaron, porque simplemente se consolaron pagando los impuestos. Recuerda que los filisteos, ¿qué cosa demandaban de los hebreos? Mandaban tributos, aún hasta para poder afilar un cuchillo, ¿verdad? Versículo número 21. Los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos, dice ahí, de los alrededores al campamento, se pusieron también, dice ahí, del lado de los israelitas que estaban con Saúl y también con Jonatán. Recuerde que Jonatán no llevó un ejército. Jonatán simplemente fue con su paje de armas para poder hacerle frente a la guarnición filistea. Sí, recuerde que el acto de Jonatán fue un acto de fe, mientras que en este caso la entrada de Saúl fue un acto de locura. Sí, vemos aquí, podríamos decir, dos tipos de reacciones, sí, a la hora de confrontar un mismo suceso. Y he sacado simplemente algo, sí, en limpio que nos podría ayudar. Sí, dos tipos de manera de buscar de Dios. Primeramente, recuerde, sí, en este caso Saúl, sí, haciendo una breve síntesis, Saúl hizo tres cosas totalmente tomadas en mi concepto como algo necio, sí, una necedad. Primeramente mandó a ver un sacerdote, luego de que Samuel lo había abandonado, ¿sí? Segundo, mandó a ver, ¿sí? Con ese hombre, con el sacerdote, mandó a ver el arca de Dios. Recuerde, ¿sí? En el versículo número 18, donde él le dice al sacerdote Ahías, traer el arca. Y tercero, lo cual va a suceder más adelante, ¿sí? Saúl, cuando va al campamento, había dado una orden al pueblo, una orden a todos los soldados, que se tome para sí ese día un ayuno forzado para poder obtener de Dios la victoria. Y eso está en el versículo, sí, acompáñenme por favor, en el versículo número 24. Léalo por favor conmigo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, ¿cuál era la sentencia? Sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Todo esto lo había provocado, sí, Saúl, para poder obtener el favor de Dios. Recuerde, había mandado a ver un sacerdote, es decir, un sustituto. Al ver que él no podía acercarse a Dios, trató de ubicar a alguien que lo reemplazara para poder obtener el favor de Dios. Pero también, si el sustituto no logró de alguna manera la dirección de parte del Señor, y mandó a ver él el arca, tratando de que, sí, por medio de la presencia de Dios que moraba en el arca, poder obtener de él, sí, alguna respuesta a manera hasta de un amuleto. Mas sin embargo, nada de esto le dio resultado. Y por último, trató de demandar algo de Dios, pero por medio de una imposición, sí, queriendo, mi amado hermano, hacer un mal uso de una herramienta espiritual, hablando propiamente de un ayuno. En un ayuno, mi querido hermano, sí, o en una práctica o ejercicio espiritual como este, el hombre no le puede demandar a Dios algo como que si fuera un capricho. El ayuno tiene otro tipo de intención, más bien yo diría que es lo opuesto. En un ayuno no es tratar de que Dios haga mi voluntad, sino de que Dios haga su voluntad en mi vida. Amén. Si usted usa un ayuno para forzarle, como diríamos, para torcer, dice Matthew Henry, un comentarista bíblico, para torcerle la mano a Dios, diciendo: mire, estoy ayunando y tienes que hacerme esto. Mi amado hermano, estamos totalmente equivocados. Un ayuno no es para eso. Sí, un ayuno no es de pronto sí, para que tu voluntad se imponga sobre la voluntad de Dios, o para que Dios te conceda un determinado capricho. En un ayuno lo que se busca es que la persona que lo ha levantado más bien quede libre, quede desatada
cadena de impiedad para que el vaso esté limpio y Dios lo pueda usar. Amén. Eso es básicamente la intención de un verdadero ayuno. Mas sin embargo, si Saúl utiliza todo lo que está a su alcance para poder exigir de Dios un favor. En el versículo número 21, si lo volvemos a leer, los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás habían venido con ellos de los alrededores al campamento. Se pusieron también, dice, del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán, el cual era hijo de Saúl. Verso 22, léalo por favor. Ahora, ¿de qué judíos se refiere cuando habla de los que habían salido de las peñas? Sí, mi amado, cuando vamos a Samuel capítulo 13, usted recordará en el verso número 6, sí, si me acompaña en la lectura, en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 13, verso 6, muchos sí que habían acompañado al rey Saúl, cuando vieron que los filisteos vinieron hacia ellos, muchos huyeron. ¿Qué dice el verso 6? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y aún dice en las cisternas. Esos que se habían escondido al ver que Dios estaba peleando por su pueblo, mi amado hermano, salieron de sus escondites. Por eso dice en el versículo número 21, perdón, en el versículo número 22, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y dice el versículo 23, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Mi amado, hasta ahí diríamos así la historia de Israel con respecto a los filisteos y la gran consternación que Dios hizo frente a los enemigos de Israel. Mas sin embargo, del versículo número 24 en adelante, la historia bíblica se concentra en el suceso mismo de la vida de Saúl y sus acciones. Queriendo Dios, mi amado hermano, dejar diríamos a manera de realce o remarcado qué es lo que no se debe de hacer cuando uno está mal frente a Dios y quiere de alguna manera reivindicar sus obras. Mi amado hermano, si Saúl de ahí en adelante se va a entorpecer y va a dejar, a manera de una acción de locura, un traspié tras otro, y no dará, mi amado hermano, su brazo a torcer para poder volverse a Dios con todo su corazón. Cuando leemos, así como ya lo leímos hace un momento, el verso 24, Saúl entorpecido, mi querido hermano, hace que ese día que Dios les estaba concediendo la victoria se proclamara un ayuno. En el día, diríamos, donde el pueblo tenía que tener la mayor cantidad de fuerza para poder emprender la batalla, este hombre de manera muy desatinada le hace hacer al pueblo un voto, pero un voto de imprudencia. Los juramenta ante Dios con un ayuno que no tenía ni pie ni cabeza. Y el pueblo, mi amado hermano, de alguna manera, dejándose guiar por ese líder, acepta, sin saber las consecuencias que esto provocaría en el fulgor mismo de la batalla. Cuando vamos al verso número 24, dice en la parte final, donde toma la palabra Saúl, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea, dice ahí, ¿qué cosa? Sea maldito. Y dice en la parte final, y todo el pueblo no había probado pan. Ahora, esto como para llevarlo a tiempo actual.
Cuando usted hace labor de trabajo, sobre todo aquel que demanda fuerza, demanda energía corporal, sí, de hecho, el hombre en sí mismo, cuando tiene ese régimen de trabajo, es muy estricto, sí, por cierto, en sus horarios de comida. Y lo hace con la única intención de recuperar fuerza. Sí, de hecho, las personas que tienen trabajo de jornal, de diario, sí, o hacen trabajo manual, son muy puntuales en su comida. Sí, por lo general los horarios de almuerzo suelen ser a las 12 punto, ¿verdad? 12 puntos para poder recobrar el ánimo y continuar con su tarea. Mis amados, el pueblo no había probado un solo bocado desde la mañana, desde el amanecer, prácticamente hasta el anochecer. Y la batalla sí estaba en pleno apogeo. Dios se había encargado, diríamos así, de dar mortandad a la gran mayoría de los filisteos. Recuerde que los enemigos de Israel eran como los, sí, como bien lo detalla en los capítulos anteriores, eran sí como arena en el mar. Eran sin número, incontables. Mas sin embargo el pueblo, sí, o diríamos los hombres de guerra, sí, de Israel eran contados. Mi amado hermano, y dice la Biblia, y acompáñeme por favor al capítulo, sí, de Samuel, pero más adelante al capítulo número 15. Dios nos da una advertencia con respecto a este tipo de sacrificios que no tienen ni pie ni cabeza. Primera de Samuel, capítulo número 15, más adelante, en el verso número 22, mire lo que dice la Biblia. ¿Qué sucede, mi amado hermano, cuando uno trata de castigar su cuerpo por medio de un acto, si bien es cierto, litúrgico, como se lo podría considerar un ayuno, una vigilia o algo semejante, pero cuando no está el corazón metido de por medio? Mira lo que dice Dios. Verso número 22. Y Samuel le dijo justamente a ese mismo rey, le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué termina diciendo el profeta? Ciertamente el obedecer es mejor. Esto es muy importante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, mi amado, si a usted le dan que elegir entre hacer un acto, vuelvo y repito, sí, litúrgico, de buscar a Dios con un ayuno, con una vigilia, ojo, no me va a malinterpretar, no le estoy diciendo que el ayuno o la vigilia no tienen importancia, claro que la tienen, amén. Pero mi amado hermano, Dios se agrada de tales sacrificios cuando la vida que lo está realizando está conforme a su corazón. Amén. Porque de lo contrario, el sacrificio, o diríamos así, la exposición de esta carne a tal sacrificio sale sobrando. ¿De qué servirá un ayuno de 3 días, de 7 días, como hay unos que se quieren parecer a Jesús, de 40 días, si tu corazón nunca se doblega a hacer la voluntad de tu Dios? El ayuno, en cuyo caso saldría sobrando, no tendría ninguna validez delante de Dios. Frente a ese tipo, diríamos, de sacrificios, sí, mi amado hermano, Dios ha considerado como mayor preponderancia el que mejor se le obedezca antes que hacer el sacrificio de la carne, innecesario por cierto, porque a la verdad, si no hay obediencia, si no hay sometimiento, de nada vale la búsqueda sin con duros tratos del cuerpo. Pablo también así lo realzó. Aquellos, mi amado hermano, que de pronto, queriendo agradar a Dios, también sometiendo a la carne, ofrecen a Dios más de un ayuno, más de un tipo de sacrificio, pero no le ofrecen lo más importante, que es su propio corazón. Amén. ¿Para qué matar, diría así, de hambre al cuerpo, si a la verdad la que se está muriendo de hambre es el alma que no se somete a Dios? Es preferible afligir el espíritu y el alma en un sincero arrepentimiento, y si a esto usted le adorna con un ayuno,
Biblia, bienvenida sea el ayuno y bienvenida sea la vigilia. Pero ya está rendido, quebrantado, lo más importante, nuestro ser interior. Amén. Para que el cuerpo simplemente sea algo complementario a lo que ya en su interior Dios ha podido detectar. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, y si hay un corazón sometido, el cuerpo con cualquier, diríamos así, que con mucha facilidad podría manifestar una acción de un ayuno o de una vigilia sin mayor impedimento. Pero no pretendamos, tratar de agradar a Dios con sacrificios vanos si el corazón no está involucrado de por medio. Y eso es lo que Samuel le hace ver al rey Saúl. Mas sin embargo, recuerde que Saúl quería agradar a Dios en estas, diríamos así, obras visibles, dejando a un lado lo más importante. Versículo número 25. Y todo el pueblo llegó, a un bosque donde dice la Biblia, ¿qué cosa que había en ese bosque? Había miel en la superficie. ¿De dónde? En la superficie del campo. Es decir, mi amado hermano, que en ese bosque había muchos panales. Y recordará, mi amado hermano, que en los panales, cuando hay abundante, diríamos así, abejas, la miel podría inclusive desbordarse del panal y caer esto, en tierra. La Biblia menciona que había sobre el campo, gran cantidad de miel. Verso número 26, léanlo por favor. ¿Qué dice la Biblia? He aquí que la miel corría, me imagino, por ramas, por el tronco hasta llegar al suelo. Y dice, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo, ¿a qué cosa le tenía miedo? Al juramento que había hecho. ¿Y qué juramento había hecho el pueblo? ¿Qué juramento había hecho? El no probar alimento, de lo contrario la maldición que cayera sobre sus vidas. Pero recordará usted que en ese juramento dos faltaron a ese juramento. ¿Quiénes no estaban con el campamento de Saúl? Jonatán y su paje de armas. Ahora, mi amado hermano, Dios, a mi manera de ver, había preparado este escenario. Había de alguna manera, dado toda la situación para que esto se diera de esta manera. Mi querido hermano, el azúcar o la miel, que es igual, tiene un ingrediente muy favorable cuando el cuerpo se encuentra, diríamos así, en desgaste. Si no, pregúntele usted, de hecho, a aquellos nutricionistas, si usted le da a una criatura un chupete, es decir, algo de dulce, el niño puede tener una evolución de manera hiperactiva. El dulce por lo general suele avivar, podríamos así, la energía de los muchachos. Y Dios, mi querido hermano, el cual está en el control de todo. Recordará, mi amado hermano, que Jonatán y su paje de armas, ellos no estaban en esta situación, no estaban por enterado del juramento, pero tenían hambre, como lo pudo haber tenido cualquier soldado durante este enfrentamiento. Mi querido hermano, estos dos, dice la Biblia, verso 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. ¿Por qué nunca lo oyó? Porque él se había ido solito con su paje, ¿a dónde? A hacerle frente a los filisteos. Amén. Verso número 27. Y alargó la punta de una vara, que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó, dice ahí, ¿qué cosa? Llevó su mano a la boca y sucedió algo. Y dice ahí, y fueron, ¿qué cosa? Aclarado sus ojos. En una versión bíblica, dice, en esa misma expresión final, y fueron aclarados sus ojos, dice, y fueron iluminados con luz. Mi amado, ¿qué sucedió? Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 38.
Salmos, capítulo número 38. ¿Lo tienen? Dice el verso número 10: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, que es lo mismo que la fuerza o mi fuerza, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mi amado hermano, esta condición de la cual habla el salmista, así lo dice, mi querido hermano, en un momento en el cual el cuerpo, sí, nuestro cuerpo físico pudiera llegar a sentir algún tipo de desgaste, sea por el trabajo, sea porque los años van avanzando, sea por la situación de pronto que se podría poner contraria, y uno siente que la fuerza uno lo abandona. De la misma manera, mi querido hermano, se sentía, recuerda, todo el pueblo, porque no había probado un solo bocado, y Jonatán no era la excepción. Pero cuando éste probó la miel, la Biblia dice que sus ojos fueron aclarados, como lo dice la escritura textualmente, fueron aclarados sus ojos. Es decir, que se despertó en él nuevas fuerzas. Mi amado, Dios, y usted lo hemos leído también por medio de la escritura, en más de una oportunidad, cuando sus siervos se sintieron morir en momentos difíciles de su ministerio, de su vida, Dios siempre los alentaba con alimento. Sí, recordará, y por favor acompáñeme, sí, más adelante, veamos por favor, sí, en el libro de los Reyes. Vayamos por favor al libro de los Reyes. Vayamos con el profeta Elías. Primer libro, sí, de los Reyes. ¿Ya lo tienen? Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 19. Cuando los hombres de Dios en algún momento se sintieron sin morir, se sintieron sin fuerza, Dios les proveía el alimento. Capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Verso número 4. Aquí recuerde que el profeta Elías estaba prácticamente, si se estaba muriendo en su interior, no físicamente, en su corazón, porque había sido echado de su pueblo por un juramento de una reina perversa que se había juramentado ante sus dioses paganos de que ella le daría muerte al profeta. ¿Qué hizo el profeta? Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o lo que es igual a un arbusto, y deseando, ¿qué quería Elías? Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le había llevado ese ángel? Levántate, le dijo, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, es decir, sobre el fuego, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero Dios no se quedó ahí. Sí, por segunda vez al mismo le volvió a proveer de alimento. Lo que Elías estaba era frustrado, en su espíritu. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué hizo el verso 7? Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué pasó en esta segunda oportunidad? Y fortalecido, ¿con qué? ¿Con qué se fortaleció? ¿Con qué? Con aquella, dice, comida, caminó, ya fortalecido, claro está, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Esta misma labor que Dios lo hizo con un profeta, también Dios lo hizo con su Hijo, nuestro Salvador. Una vez terminado los 40 días de ayuno, sí, al final, sí, ahí en el desierto, Dios también por medio de los ángeles le sirvió al Señor y lo sustentó, ya que había sometido su ser antes de empezar su ministerio a un ayuno, pero dirigido o orientado por el Espíritu Santo. Si me acompaña, por favor, rápidamente, vayamos a los evangelios. Veamos este pasaje bíblico. En el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo, versículo número 11. Lo veo simplemente el texto de manera rápida para volver a Samuel. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 4 verso 11 dice: y el diablo entonces le dejó. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Y he aquí, vinieron, dice la Biblia, ángeles. ¿Y qué hacían así para con el Señor? Dice, y lo atendieron. Y eso, mi amado hermano, implicaba no solamente, que en este caso, tras levantarle el ánimo por la aparición angelical, no, sino que también le atendieron en todas sus necesidades, y por ella también las físicas. Recuerde que el Señor ya tenía hambre en ese momento, pero Él no podía terminar su ayuno por la voz del diablo, sino por la dirección de su Padre. Amén. Sí, y eso fue lo que Él esperó. Y al último, el Señor fue grandemente recompensado. Volviendo al libro de Samuel, Jonatán, ahora de haber propuesto en su mano la miel y llevándola a su boca, él, mi amado hermano, fue recobrado en sus fuerzas, que es lo que se podría interpretar como fueron aclarados sus ojos. Entonces, verso 28, habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Pero, ¿qué sucedía? Y el pueblo, ¿qué cosa dice la Biblia que estaba? Y el pueblo desfallecía. ¡Qué locura, mi querido hermano! ¿Cómo poder, mi amado hermano, darle aval? ¿Cómo poder decir está bien en un momento de crisis el poder levantar un ayuno? Mi amado hermano, eso era prácticamente una locura. Pero se deja ver que alguien que ha perdido el enfoque de Dios, mi amado hermano, puede llevar totalmente a un pueblo, en este caso, a actos de locura. Es ahí, mi amado hermano, el peligro de ser guiado por alguien que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y de eso, mi amado hermano, en la actualidad hay muchos que se levantan para dirigir al pueblo, pero no guiados por el Espíritu, sino por su propio fanatismo o los deseos de su propia carne. Y en ese sentido tenemos que ser, mi querido hermano, muy sabios y prudentes, aún hasta para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y poder ver realmente quién es de Dios y dónde yo debo de estar para poder ser orientado por el Espíritu Santo. Mis santos hermanos, quiero compartir con ustedes algo que me pareció muy edificante. Dice un comentarista bíblico con respecto a sucesos como esto. Dice: Saúl estaba alejándose de Dios y ahora empieza a levantarse, es decir, dentro de sí mismo, siendo entonces como muchos, muy celoso de la forma de la piedad, pero negando la eficacia de la misma. Mi amado, Saúl quiso con este ritual del ayuno forzar la bendición de Dios. Pero recuerde que usted no mueve la mano de Dios porque usted le ofrece algo a Dios. Simplemente Dios mueve su mano porque es misericordioso y le gusta, mi amado hermano, para con su pueblo, le gusta bendecirlo. No porque yo le quiero dar a Dios un intercambio. Mira, te doy un ayuno y tú me das tal cosa. Te dedico una vigilia y tú me das tal o cual situación. No, mi amado hermano. Así no funciona la regla de la fe.
Mi amado hermano, quisiera compartir un texto bíblico en esta noche. Acompáñeme, por favor, en la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3. Y aquí podríamos extraer también una preciosa lección para nosotros. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, el apóstol Pablo dio una gran advertencia, sobre todo al pueblo, para que tuviese mucho cuidado con respecto a esto. ¿Ya lo tiene? Voy a leer del verso 2, pero quiero llegar al verso 5. ¿Lo tiene? Porque habrán hombres amadores de sí mismo. Y ahí da una lista, ¿sí? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. ¿A quiénes? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, tajantes para dar juicio, para ellos se reservan, calumniadores, intemperantes, es decir, que no tienen control de sí, pierden con facilidad el control, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o lo que podríamos decir inflados, amadores de los deleites más que de Dios. Y quiero llegar, y recuerden, quería llegar al verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Que tendrán, ojo, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahí dice la Biblia, a estos evita. Si usted lee todo el contexto, esta lista de lo que nombra el apóstol Pablo son de hombres que habrían de estar dentro de las iglesias, no fuera de ellas, sino dentro. Pero aun cuando estuvieran dentro, como una vez Pablo también lo supo decir, sí, salieron de nosotros, sí, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Recuerde que en las congregaciones el trigo y la cizaña crecen juntos. Y la obligación de un pastor no es sacar la cizaña, sino de velar por el trigo, para que el trigo no se contamine con la cizaña. Amén. Esa es nuestra labor. Mi amado hermano, el único que se encarga de sacar o arrancar la cizaña es el Señor. Y eso lo hará en el día postrero. Pero nuestra obligación, mi querido hermano, es de, si frente diríamos así, frente a manifestaciones como estas, si la Biblia nos dice que a estos debemos de evitar. No debemos de juntarnos, porque esto puede llegar a contaminar, mi querido hermano. Y Saúl había contaminado penosamente a todo un pueblo por su desatino, por su manera de tratar de llevar el culto a Dios. Él había implementado su propia forma de culto a Dios. Sí, desde el momento que pretendió suplantar al profeta Samuel y él hacer, mi querido hermano, el altar y ofrecer el sacrificio, desde ese momento todo se le vino abajo a Saúl. Y fue tan obstinado que lo volvió a hacer en el mismo suceso. Acompáñeme, por favor, nuevamente al libro de Samuel. Luego de que se le advierte a Jonathan diciéndole: tu padre nos ha hecho con juramento prometer que no se comería alimento hasta no dar muerte a los enemigos. Jonathan, mire cómo reacciona, verso 29. Respondió Jonathan: mi padre, ¿cómo lo vio él, mi amado hermano? Ha turbado el país, es decir, ha conmocionado al pueblo. Ven ahora cómo han sido aclarados mis ojos, es decir, ahora luego de haber, ¿qué cosa?, llevado este alimento a mi vientre, mis fuerzas me han sido
de vuelta. Y pregunto, ¿cómo se conquista más? ¿Cómo se gana más en una lucha? ¿Con el estómago vacío o con el estómago lleno? ¿Cómo rindes más? ¿Cómo son los jóvenes a golpe de 2, 3 de la tarde y el almuerzo no está servido? ¡Come! ¡Sirve que me muero! Y así. Si no, y mucha gente hasta presiona. Si no me das de comer, no hago ni lo de ver. Mi amado hermano, sí, Saúl había llevado a un descalabro al pueblo. Y Jonathan ya lo podía percibir. Versículo número 29. Mi padre ha turbado el país. Ven ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. No que el ayuno, mi querido hermano, vuelvo y repito, sea un problema. No, el ayuno es una bendición. De hecho, Jesús mismo lo ha dejado implantado. El problema es que hay que hacer un buen uso de los recursos espirituales que Dios mismo nos lo ha demandado. Amén. Debemos de ser sabios hasta para poder administrar, sí, diríamos, las bendiciones que Dios nos ha provisto. Mi amado hermano, la Escritura nos narra en el versículo número 31, como que cambiando un poco el escenario, dice, e hirieron aquel día a los filisteos, sí, el verso 31, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba, obviamente no estaba comido. ¿Qué le sucedió al pueblo? Estaba muy cansado. Verso 30. Cuanto más, si el pueblo hubiera comido, dice Jonatán, libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago, dice ahí, ¿entre quiénes? Entre los filisteos. Y era cierto. Si el pueblo hubiera estado mayormente alimentado, con mayor energía hubiera peleado, hubiera corrido más, diríamos así, le hubiera dado alcance a todos y a todos los hubiera eliminado y los filisteos hubieran sido derrotados de una vez por todas, pero no. En ese día muchos filisteos huyeron y ellos provocaron, sí, posteriormente futuras confrontaciones para el mismo rey Saúl. Y eso usted lo va a ver más adelante. Mi amado hermano, dice la Biblia, tratando de concluir, sí, verso número 32. Y se lanzó el pueblo, ahora sí, pero con el aval de ¿quién? De Jonathan. Pero ojo, recuerde que el pueblo había sido sometido a un ayuno forzado y con batalla de por medio. Verso 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Es decir, ¿qué Saúl ni qué Saúl? Todos vamos al botín. Dice, y tomaron ovejas, vacas, becerros, y los degollaron ¿en dónde? En el suelo. Y el pueblo los comió, pero con sangre. Mi amado, sí, un mandamiento se estaba violentando. Ahora, yo no le quiero echar completamente, sí, la responsabilidad a Saúl, aun cuando gran parte la tenía. Él había provocado ese desenfreno al privar a los hombres o a los soldados de su alimento. Pero el pueblo, más allá de todo eso, también debería de haber tenido presente las ordenanzas de su Dios. Y Dios había destinado de que no se podía comer con sangre por varias razones, pero la principal de ellas, si nos vamos a Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17, verso número 11, podría decirse que esa es la principal razón y hay otras secundarias. ¿Ya lo tiene? Verso número 11, Levíticos capítulo 17, verso número 11. Porque la vida de la carne, ¿en dónde se encuentra? En la sangre está. Y yo, dice ahí el Señor, os la he dado. ¿Para qué la dio el Señor la sangre? Para hacer expiación, que es igual que limpieza, ¿sí? O purificación. ¿Sobre qué? Sobre el altar
hará expiación de quién, mi amado hermano, de la persona. Y la otra razón, Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo número 12, el quinto libro de la Biblia. Verso número 16. Deuteronomio capítulo 12, verso 16. Era una restricción de Dios para el pueblo. Solamente que sangre, que dice ahí, léalo por favor, no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ahora, esa restricción no solamente estaba en el Antiguo Testamento, sino que también estaba en el Nuevo Testamento. De hecho, fue una de las tres ordenanzas que Pablo recibió de parte de la iglesia de Jerusalén para el pueblo gentil. Abstenerse de comer sangre de los sacrificios, en este caso a los ídolos, y de mantenerse sin mancha o sin contaminación del mundo. Esos fueron los únicos tres parámetros, diríamos así, de la ley que el pueblo gentil recibió del Nuevo Testamento, y eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mi amado hermano, ¿cómo poder entender este asunto? La Biblia dice en el versículo número 32 que el pueblo, en su desenfreno por querer meterse los tronchos de la carne, para poder saciar el hambre, lo hizo aún cuando en el animal que habían matado estaba todavía en su torrente sanguíneo. ¿Qué cosa? La sangre. Ahora, la sangre es un liberador de toxinas. De hecho, cuando alguien enferma y el doctor no puede llegar a estimar el origen de la enfermedad, a uno le mandan a hacer ¿qué cosa? Un examen de sangre. Y ahí se determina qué es lo que tenemos. Porque en la sangre se aloja todo tipo de bacteria, todo tipo de toxina, todo tipo de microbio, mi querido hermano, se aloja en la sangre. Y si alguien se arriesga a tomar o a comer, embebido en sangre, de seguro, ese tipo, diríamos, de mal, uno se lo ingeriría, a su propio organismo. Mi amado hermano, la prohibición estaba dada, pero el pueblo no la vio en ese momento. Claro está, en gran parte por Saúl, por haber dado una ley que a la verdad nunca debió haber sido considerada. Verso número 33. Y le dieron aviso ¿a quién? A Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y lea por favor conmigo el verso 35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¿Por qué este hombre hizo un altar sabiendo que él no era el indicado? Y más allá que Samuel lo había confrontado diciéndole que él locamente había hecho. El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios ha hablado a tu vida, puedes darle una fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Oremos.